cambiar tu vida y vivir mejor? ¿Lo has intentado todo y no has podido salir adelante? Avivamiento Grande Sobrenatural presenta un mensaje explosivo para tu vida. Ven y sintonízanos. Prepárate para escuchar un mensaje poderoso. Después de esto, no volverás a ser el mismo. ¡Comenzamos! Jóvenes anunciando en todas partes. Amén, Dios les bendiga, amada audiencia. Les saluda el pastor Omar Santina, como siempre, aquí de Radio Fuente de Vida, ¿verdad? 100.1. Amén. Los saludamos y les enviamos un saludo. Y antes de dar inicio, como siempre, aquí el pastor Reinier, ¿verdad? Me estará acompañando en esa transmisión. Y la pastora Elvira, muy amable, la pastora, por esta oportunidad de poder transmitir y dar un mensaje de fe, de esperanza y amor. Vamos a seguir hablando acerca del reino de Dios. Vamos a cambiar un poco el tema, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando acerca del reino de Dios por los tiempos que estamos viviendo. Pero antes, como siempre, vamos a hacer una oración. Pastor Reinier, haga la oración. Amén. Pastor Reinier. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo mío celestial, porque tú nos has permitido, Señor, poder predicar tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor. Oramos, Señor, por la audiencia, Señor, que está viendo la transmisión, Padre Santo mío Dios, y la que se está escuchando también, Señor, para que sus vidas también, Padre Santo mío Dios, sean bendecidas, Señor, Padre Santo mío Dios, en tu palabra, Señor, Padre, y que esta palabra, Señor, sea de edificación, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, y en cada ministerio, Señor. Te damos gracias, Señor, y te decimos amén. Amén. Bueno, seguimos hablando del reino de Dios, ¿verdad? Para empezar vamos a leer allá en Marcos capítulo 1. Amén. Marcos capítulo 1, desde el versículo 14 y 15. Amén. Ahí vamos a hablar acerca de los tiempos que ya están cumplidos acerca del reino. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Bueno, esta palabra nos confronta para este tiempo, ¿verdad?, que nos tocó vivir. Si hace 2000 años, ¿verdad?, Jesús dijo que el tiempo ya estaba cumplido, ¿verdad? Estoy hablando de hace 2000 años, ¿cuánto más ahora? Ahora más que nunca se ha acercado no solamente el cumplimiento de los tiempos, ¿verdad?, de acerca de cuando Jesús habló, pues era porque él todavía había empezado su ministerio de 3 años y medio, ¿verdad?, aquí en la tierra, y empezó a hablar acerca de que tenía que haber un arrepentimiento y tener fe para aceptar el evangelio del reino, porque el evangelio quiere decir buenas noticias. Amén. Entonces el tiempo se ha cumplido. Hace 2000 años Jesús vino a esta tierra, ¿verdad?, a traer un mensaje de fe, de esperanza, de sanidad, de liberación, de restauración, para librarnos del juicio, para librarnos del infierno, de la muerte y de todo lo que ha estado afectando a la humanidad. Amén. Y ahora más que nunca, ¿verdad?, amada audiencia, tenemos que creer en el evangelio. El evangelio, ¿verdad?, son buenas noticias. Venimos a confrontar el reino de las tinieblas, ¿verdad? Dice la Biblia allá en San Juan 10:10, dice: el ladrón, dice, ¿verdad?, no viene sino para hurtar, matar y destruir. El reino del diablo trae muerte, trae destrucción, trae cosas terribles, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy en día, todo lo que vemos ahorita en el mundo natural, ¿verdad? Guerras. Ahorita exactamente venía yo escuchando, ¿verdad?, acerca de noticias terribles, que viene una hambruna, ¿verdad?, a causa de las guerras, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad?, previo a la segunda venida de Cristo. Y el reino de Dios se ha acercado más que nunca. Yo quiero decirte que el reino de Dios está a la orden del día. Ahora se ha predicado el evangelio, como dice la Biblia, que se ha predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones, y vendrá en fin. Ahorita la gente no tiene excusa de decir: ¿sabes qué? Nadie me habló. Porque la verdad, a diario se está predicando el evangelio en las redes sociales, a través de la radio, a través del internet. Diario se está predicando, la gente ya no tiene excusa, pero hay un paso que usted tiene que dar el día de hoy, ¿verdad? Tiene que arrepentirse y tiene que creer, porque amén, por causa de que la gente no tiene fe, pues la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que él es real, que Él existe, y que es ganador de los que le buscan. ¿Me explico? Usted no puede acercarse a Dios y decir: a ver, no, ya está dicho, está claro. Jesús hace 2000 años pagó un precio alto en la cruz del Calvario. Él dijo consumado es. Él dijo que por su llaga fuimos curados, ¿verdad? Y cuando Jesús dijo consumado es, ya se había consumado, ¿verdad?, la deuda del pecado de la humanidad, ¿verdad? Jesús vino a expiar el pecado del mundo, ¿verdad? Dice allá en San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Jesús vino a darnos vida eterna. Él pagó un precio muy alto en la cruz, ¿verdad? Él fue golpeado, él fue traspasado, ¿verdad? Él escupieron el rostro y lo trataron como lo peor por amor a nosotros. Así que, amados radio oyentes, radio escucha que nos están sintonizando, el reino de Dios en realidad está ahorita prácticamente a la orden del día, en cualquier lugar donde te encuentres, ¿verdad? Jesús, cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, dijo que vendía tiempos, ¿verdad?, en que los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No importa el lugar donde te encuentres, si estás en un taxi, si estás ahorita, no sé, en el monte, ¿verdad?, y tienes allá internet, o estás en un lugar, ¿verdad?, solo, en tu casa. Quiero que sepas que el reino de Dios se ha acercado hoy a tu vida. Solamente lo único que tienes que hacer es arrepentirte de qué. O la gente dice, oye, pues de qué me tengo que arrepentir, ¿verdad? O la gente dice, no, pues yo no le hago mal a nadie. Pero delante de la Biblia dice allá en Romanos 6:28, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, y ya sea que usted sea bueno, ¿verdad?, o sea malo, todos estamos prácticamente destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad?, por causa del pecado. Pero lo importante es que usted hoy reconozca que solamente con el hecho de no creer o cuestionar la palabra, como hoy en día, ¿verdad?, la gente cuestiona la palabra, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que predican una doctrina? Aquí no te venimos a predicar religión, amigo que me escuchas, venimos a predicarte a Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice allá en San Juan 14, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No te vengo a hablar de religión, te vengo a hablar de salvación, te vengo a hablar del reino de Dios, que es real. Y el reino de Dios no consiste en comida o bebida, decía allí el apóstol Pablo. Quiero citar un versículo más para que yo pueda extender un poco más acerca del reino de Dios, ¿verdad? Para los que no han entendido, ¿verdad?, acerca del reino. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en Romanos. En Romanos capítulo 14, amén. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, amén. El reino de Dios no es comida, no es bebida, no son fiestas, no es glotonería, ¿verdad? No, el reino de Dios, dice la Biblia, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es comida ni bebida. El reino de Dios es más que comida, es más que el alimento que comemos a diario. Es el alimento que alimenta tu alma, que alimenta todo tu ser, que alimenta tu familia, que da gozo, que da paz, amén. La gente a veces se refugia, ¿verdad?, en los placeres, en la comida, en el alimento, ¿verdad? Como ese rico insensato, ¿verdad?, que habla en el capítulo 12 de Lucas, que dice, y que el rico insensato decía, y diré a mi alma, tienes muchos años guardados, come, bebe, regocícate, ¿verdad? Así decía ese rico insensato, y le dijo, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir de tu alma y todo lo que has hecho y todo lo que has comido y bebido, de qué te va a servir? ¿Ven? Hay gente que vive como ese rico insensato que no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta el reino de Dios, y sí tienen en cuenta el reino del diablo, porque el reino del diablo, ¿verdad?, solo trae placeres, sale fiestas, droga, alcohol, vicios, ¿verdad?, fiestas paganas, orgías y todo lo que se ve en el mundo hoy, amén. Pero el reino de Dios no, hermano. El reino de Dios consiste en justicia. Hoy en día el mundo está prácticamente clamando justicia. ¿Por qué justicia? Porque hay tanta traición, hay tanta hipocresía. Aún en el pueblo de Dios hay tanta gente traicionera, ¿verdad?, que traiciona los valores, el amor que uno les da. Aún en la familia, entre los hermanos se pelean, ¿verdad? Dice la Biblia, y esto está escrito en la Biblia, dice la Biblia que en estos tiempos unos a otros se aborrecerán, unos a otros se entregarán. Aún en el pueblo de Dios, es triste esto, que en el pueblo de Dios no haya valores, no haya principios, no haya ética. Se está viviendo la traición, cosas tremendas se están viviendo, de verdad. Y esto está escrito en la Biblia, dice la Biblia que es necesario que todo esto acontezca, ¿verdad?, en estos tiempos del fin. Pero si tú estás en este momento siendo afectado por un reino satánico, demoníaco, ¿verdad?, de droga, de alcohol, de vicios, de traición, de hipocresía, te aconsejo, aún seas cristiano, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y vuélvete a Dios, amén. Pero tienes que creer que el reino de Dios se ha acercado, que es el tiempo de Dios. El tiempo se ha cumplido, hace 2000 años
se declaró que el tiempo ya estaba cumplido. Y ahora ya pasaron 2000 años y ahora que Jesús ya viene pronto, verá, mucho más esta palabra aplica para estos tiempos. Amén. Pero aquí dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia. Si a ti si han sido injustos contigo, ¿verdad? Porque has trabajado y no te han valorado, ¿verdad? Tu trabajo o te han traicionado, o no te han pagado tus horas de trabajo, ¿verdad? O sea, o tus parientes han sido injustos contigo, no te han valorado como madre, no te han valorado como esposa, como mujer, como hijo, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, Dios te puede hacer justicia. Solamente como hijo de Dios puede hacer justicia, porque Él dice en la Biblia que Él ve por los huérfanos, por las viudas, amén. Dios tiene control, ¿verdad?, de la injusticia, y Él es el único que nos puede, es el abogado de abogados que te puede hacer justicia, amén. Él puede ahorita mover, aunque usted no lo crea, amigo que me escucha, ¿verdad?, la injusticia, aún si las leyes terrenales no te han hecho justicia, ¿verdad? Tienes a un pariente que es inocente, está en una cárcel, ¿verdad? Y si tú entras hoy al reino de Dios, ten la seguridad que Dios va a mover cualquier ley terrenal para que te hagan justicia. Si estás dispuesto solamente a entrar al reino de Dios y ser parte del reino de Dios, entonces Dios te va a hacer justicia, vas a tener gozo, porque a veces no podemos tener paz, no podemos tener gozo por todo lo que vivimos, porque la verdad a veces nos entra un espíritu de venganza, de resentimiento, de amargura, porque vemos que nadie nos hace caso, todo el mundo te es injusto, aún las leyes, vas a pedir justicia y las leyes prácticamente no hacen justicia, ¿verdad? Se van por el dinero, las leyes a veces se venden, ya ve cómo está la situación ahorita, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, ¿verdad? El dinero prácticamente compra todo, ¿no? Y todo se resuelve con dinero y no hay justicia. Pero Dios, en su inmensa misericordia, amigo que me escucha, Él puede hacerte justicia hoy y puedes gozar de gozo y puedes gozar de paz. Pero esa paz, dice la Biblia, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que el mundo no lo da. Dice la Biblia, allá en San Juan capítulo 14 también dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Entonces, la paz que usted puede disfrutar dentro del reino de Dios es la paz que Dios da, y solamente para poder ser parte del reino de Dios, en primer lugar tienes que arrepentirte, reconocer que has dudado de que Dios existe, has dudado que Jesús vino por primera vez a este mundo a expiar al pecado de la humanidad. Quizás has menospreciado, no le has dado valor a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hace poco, pues ya ve que toda la gente celebró Semana Santa, ¿verdad? Los que celebran, bueno, nosotros no celebramos porque para nosotros sabemos que Jesús murió, ¿verdad? Y él ya resucitó y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero no vamos a condenar a la gente que lo practica, pero ya la gente que lo hace, pues supuestamente ya tuvieron ellos, hicieron hasta ¿cómo se llama esto? Una imitación de todo lo que Jesús sufrió, pero pasa eso y siguen igual. O sea, como si nada hubiese pasado, no se le da el valor o no hay verdadero arrepentimiento a lo que Jesús sufrió en la cruz. Jesús pagó un alto precio, amigo que me estás escuchando, para que puedas alcanzar y puedas entrar al reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, dice la Biblia que Nicodemo era un hombre, ¿verdad? Era un doctor de la ley, era un hombre, podemos decir, teólogo que sabía mucho de la Biblia, pero este hombre no había podido disfrutar del reino de Dios. Y él le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del espíritu para que puedas entrar y para que puedas ver. Hace rato platicábamos con la hermana Roselvira, ¿verdad? Y bueno, ahorita ya no veas ya los errores de la gente, sino pon tu mirada en Jesús, amén, para que puedas poder ver la grandeza de Dios. Mira a Cristo. Jesús dijo allá en Hebreos 12, dice, puesto los ojos en el autor, en Jesús, el autor y consumador de la fe, amén. Entonces ya hay que, olvídate ya de lo que la gente hace, ¿verdad? Olvídate de las traiciones, y pon tus ojos y pon tu fe en Jesús, porque el hombre falla, la religión falla, pero Cristo no falla, amén. Entonces hay que volvernos a Dios y hay que arrepentirnos de si has dudado de que Dios es real, que Dios existe, si has dudado de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Creo que es el tiempo, dice aquí la palabra de Dios. Ya para terminar una vez más, vamos a regresar rápidamente a a Marcos capítulo 1, dice, ¿verdad? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Vamos a leer desde el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando
el evangelio del reino de Dios. Amén. Y se sigue predicando hoy en día el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios, y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Amén. Tienes que arrepentir, hay que reconocer, ¿verdad?, que le hemos fallado a Dios, que no le hemos dado el lugar a Dios en nuestra vida, que hemos creído más a los brujos, a los hechiceros. La gente a veces cree más en lo que tiene, en las posesiones, ¿verdad? Y se han olvidado de Dios. Vivimos como, la gente hoy vive como los animales, ¿verdad? Se levantan y no son capaces de decir, Dios mío, gracias por la vida, gracias porque estoy bien, gracias porque tengo una familia, gracias por, ¿verdad?, porque tengo un hogar, ¿verdad? La gente vive peor que los animales. Amén. Pero llegó el tiempo, amado oyente, amado radio escuchas que estás ahí sintonizando. Hoy es el tiempo de tu sanidad, hoy es el tiempo de tu restauración, es el tiempo de tener un encuentro con Jesús. Solamente tienes que creer y solamente tienes que arrepentirte, ¿sí?, de tus dudas, de tus miedos, de tus temores, decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo creo que Jesús vino a este mundo para pagar un precio por mi salvación que no he valorado, no le he dado la importancia. He tenido a Dios muy poco en mi vida por falta de fe, por no creer. Amén. Pero estamos a tiempo, amado. Así que adelante, pastor, continuamos sigamos predicando acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y sé que usted también tiene palabras para bendecir a la audiencia en esta preciosa tarde. Amén. Usted habló cosas muy puntuales, pastor. Amén. Una de ellas usted dijo acerca de, bueno, habló de muchas cosas, pero tenemos que enfocarnos en que recordar que la misma palabra nos enseña que la cizaña y el trigo iban a crecer juntos. Amén. Y iba a haber un tiempo donde la cizaña iba a ser separada del trigo, ¿no? Entonces, todo este tipo de asuntos de traiciones, de desengaños que puedan existir en las diferentes congregaciones, es producto a que son cizañas. ¿Ves? No son trigo. El trigo pertenece y representa al reino de Dios. Amén. Amén. Y hay algo muy puntual ahí que tenemos que entender. Y que Jesús, cuando ve a la iglesia, no ve una iglesia perfecta, no ve una iglesia con defectos, porque la iglesia en sí es santa. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando nos referimos y hablamos de la iglesia, deberíamos más bien hablar acerca de lo que opera en las diferentes congregaciones, porque la iglesia que viene Jesús viene por una iglesia santa. Es decir, que son aquellos que están haciendo la palabra de Dios y cumpliéndola obedientemente. Amén, pastor. Amén. Eso tiene que ver con el reino también. Pero bueno, yo hoy le quiero hablar que tiene que ver con el reino también, acerca de lo que es la adoración apostólica y profética. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña que Dios viene por adoradores en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Amén. Entonces, si vamos al Salmo 89, versículo 15, ¿verdad? Le voy a leer dos traducciones. Primero le voy a leer la que está en Reina Valeria y le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dicen en Reina Valeria: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: felices son los que te oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Amén. Para poder entender este tema de la adoración, que tiene que ver, es un tema muy fundamental en el reino, tenemos que preguntarnos la primera pregunta: ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? Adoración es la expresión de amor, reverencia, respeto y servicio a Dios, reconociendo su divinidad y soberanía. Eso es adoración. Amén. Características de un adorador. ¿Cómo podemos reconocer una persona que es adorador? La primera característica que tiene un adorador es que es obediente a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es temerle a Jehová. Aleluya. Amén. Habla no de un temor de miedo, sino un temor de obediencia, de respeto, ¿no? La segunda característica de un adorador, pastor, es que es una persona humilde y vive una vida de humillación ante Dios.
Un adorador sí es una persona humilde y vive una vida completamente en humillación ante su Dios. Amén. La tercera característica es dado que a la oración. Es una persona que le gusta pasar tiempo orando con Dios. ¿Por qué? Porque la oración alimenta nuestro espíritu, al igual que la palabra. Amén. Es decir, la palabra es el alimento que alimenta nuestro espíritu, pero la oración es la que le da oxígeno a ese espíritu. Es la que nos conecta con nuestro Creador. Por eso es que la palabra es clara cuando Él dice, vinieron ante Él y en tu nombre hicimos. Y todos sabemos lo que mencionaron, ¿no? Y hoy en día la iglesia debe cambiar su percepción. Porque tú puedes estar en un lugar donde haya sanidades, donde haya milagros, donde hayan diferentes liberaciones de cualquier tipo, pero sin embargo no está Dios ahí. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Porque fíjate que Él le hizo la pregunta cuando ellos le dijeron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Qué le dijo Jesús? Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque eran personas que no tenían intimidad con Él. ¿Me entiendes? Entonces, un adorador tiene intimidad con el Señor. ¿A través de qué? De la oración. Amén. Entonces, la cuarta característica de un adorador es adora y clama en cada proceso de dificultad con fe. No anda quejándose en el proceso. El verdadero adorador da gracias a Dios en el proceso, clama en el proceso, ¿verdad? Y el proceso él entiende que ese proceso que está en su vida es para edificación de él mismo, es para formar su carácter. Amén. Número 5, la quinta característica de un adorador es que reconoce su dependencia del Creador. Es decir, él no hace nada, un verdadero adorador no hace nada si no es guiado por su Padre Celestial. ¿Por qué razón digo esto? Porque tú puedes hacer muchas cosas, pero si estás fuera de la voluntad de Dios, es humanismo lo que estás haciendo. Está fuera de su voluntad. Por eso es que Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, también quiero hablarle de niveles de adoración. Existen dos niveles de adoración. Existe la adoración profética. ¿Qué es la adoración profética? Es aquella que abre portales proféticos, activando un mover profético en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver en diferentes textos bíblicos. Como una persona, yo le explicaba a la iglesia anteriormente, como una persona, ¿no? Una persona puede profetizar cuando se abre un ámbito profético sin ser profeta. ¿Por qué razón? Porque tenemos el espíritu de la profecía que es Cristo. Ahora, ser profeta por asignación es algo diferente. Porque el profeta por asignación no necesita estar en un ámbito profético para profetizar. Porque él se conecta directamente con el Creador. Y el Creador le muestra cuál es su voluntad. Ese es el profeta por asignación. Pero puede haber un ámbito profético donde sin tú ser profeta puedes profetizar. Y ahora lo vamos a ver a través de la Escritura, porque no me gusta hablar así a la ligera. Me gusta llevarle a las Escrituras al pueblo de Dios todas las cosas. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5 dice: después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. ¿Qué iba a encontrar? Una compañía de profetas. Dice, que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta, arpa, ellos profetizando. En pocas palabras, ellos estaban adorando a Dios con cántico, con instrumentos, con todo lo que podían, con danza, ¿verdad? Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder
y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿A quién se le fue dicho esto? Esto se le fue dicho a un rey, ¿verdad? ¿A qué rey? Al rey Saúl. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos al versículo 10. Versículo 10. Versículo 10 dice, ese mismo capítulo, versículo 10, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Dice la palabra, vamos a seguir leyendo para ponerle un fundamento más a esto. Dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Es decir, que un rey que no era profeta entró en un ámbito profético de adoración y pudo profetizar. Amén. Lo vimos a través de las escrituras. Ahora vamos a primera de Samuel también. Primera de Samuel, capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Versículo 20. Dice, entonces Saúl envió mensajeros. ¿Qué envió Saúl? Mensajeros. Para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Quiere decir que cuando hay un ámbito de adoración profética, aún el que no es profeta puede profetizar, porque tiene el espíritu de la profecía, que es Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es la adoración apostólica? ¿Qué es la adoración, pastor, apostólica? Esa es la que más me gusta a mí. La adoración apostólica. La adoración apostólica es la adoración que rompe fortalezas y trae libertad y cambio de atmósferas espirituales. Amén. Amén. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 25 en adelante. Voy a parafrasear, no lo voy a leer este viaje por tema de tiempo. Es una historia que todos conocemos en las Escrituras. Dice que Pablo y Silas estaban, estos dos, en la prisión. Dice que adorando y orando a Dios. ¿Verdad? Amén. ¿Y qué aconteció? Dice que cuando ellos adoraban, ¿verdad? Dice que los cimientos de la prisión fueron movidos. Donde hubo una destrucción en la prisión, se abrieron todas las cárceles, es decir, donde estaban los presos, se rompieron todas las cadenas, ¿verdad? Y vemos como el carcelero tenía miedo porque pensó que los presos se habían escapado y él mismo se iba a matar. Y Pablo intervino en eso, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y entonces vemos como la vida de este carcelero cambia, donde acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador, él y su familia, su casa también. Amén. Y al otro día, bueno, sabemos toda la historia, le dieron la libertad a los apóstoles. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el momento que ellos estaban adorando? Eran dos apóstoles adorando, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando con la adoración apostólica? Primero que hizo, rompió fortaleza, porque una prisión es una fortaleza. Así pasa en el mundo espiritual. Cuando tú adoras, empiezan a romperse fortalezas. Por eso es que la iglesia tiene que cantar con un entendimiento, adorar con entendimiento.
¿Por qué? Porque cuando tú adoras con entendimiento, tú empiezas a afectar los ámbitos espirituales que rodean el lugar. Amén. Dice que primero rompieron fortaleza, después que trajo libertad. Dice que se rompieron las cadenas de todos los presos y las prisiones fueron abiertas, ¿verdad? Las cárceles me refiero. Y hubo un cambio de atmósferas espirituales. Aún el carcelero se convirtió. Amén. Entonces, la adoración también es una intercesión cantada. Eso es adoración también. Es una intercesión cantada. Amén. Entonces, vamos a ver brevemente la adoración apostólica a través de la intercesión. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 11 específicamente. Y no lo voy a leer por problemas de tiempo, porque queremos orar por las personas también y por los enfermos. Pero sí le voy a comentar la historia. Aleluya. Es un apóstol también, pero este apóstol está en una prisión, es el apóstol Pedro. Dice que la iglesia estaba intercediendo por Pedro y Pedro en la prisión. Pero fíjense para que usted vea lo curioso de esto. Pedro estaba en la prisión, pero Pedro estaba durmiendo. Como muchos a veces están durmiendo, en lo que la iglesia está vigilando y orando. Y dice que por la intercesión de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Número 1, que hace la intercesión a través de ¿qué hace la adoración a través de la intercesión? Te libera de prisiones, de cadenas de opresión. Vimos cómo vino el ángel y liberó a Pedro. Amén. Dice, número 2, que hace también, activa al ángel que acampa alrededor de los hijos de Dios y los defiende. La intercesión de la iglesia provocó que este ángel se activara y liberara a Pedro, pero no solamente lo liberara, sino que lo acompañara hasta salir completamente de la prisión. Porque era el ángel que acampa alrededor de los hijos de Dios y los defiende. Amén. Dice, ¿qué más activó? Dice, ver la respuesta de Dios en los procesos. Pedro estaba pasando un proceso y la iglesia intercediendo. Y ellos pudieron ver la mano de Dios en ese proceso, ¿verdad? Y activa mantos y niveles de autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque si usted lee completamente el pasaje, va a ver que el ángel le dice, toma tu manto. Es decir, hubo una activación en Pedro. La policía, bueno, en aquel entonces las autoridades y los guardias no lo fueron a buscar al otro día. Salió de la prisión y punto. No lo buscaron más. De hecho, fue a predicar al templo donde lo habían apresado. Entonces, esto le dio ¿qué? Un nivel de autoridad. Amén. Amén. Entonces, la adoración apostólica a través de cánticos. Ya lo vimos con la historia de Pablo y Silas. ¿Qué activa? ¿Qué característica tiene la adoración apostólica? Dice, número 1, activa lo sobrenatural de Dios. Amén. Número 2, rompe estructuras de prisiones de oscuridad. Eso es lo que hace la adoración apostólica a través de cánticos y de la intercesión, porque ellos estaban no solamente cantando, estaban también orando. Las dos cosas. Dice, trae libertad y reconciliación. Amén. Amén. Dice, cambia la atmósfera del lugar y se sujeta todo al señorío de Dios. Todo se sujetó ahí al señorío de Dios. Dice que aún el que les tocaba cuidarle, el carcelero, dice que le lavó las heridas a Pablo y a Silas, ¿verdad? Dice, número 5, transforma familias llevándolas ¿a qué? A Cristo. Eso hace la adoración apostólica a través de cánticos y de la intercesión. Entonces, hasta ahí quiero dejarlo, pastor, para dejar tiempo para orar por las personas. Pero sí, porque este tema de la adoración es algo en lo que la iglesia tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar mucho porque todo viene de altares de adoración. Dice que cuando estaba Elías, pastor, estaba Elías
y 850 falsos profetas. ¿Y qué fue lo que levantaron? Levantaron un altar de adoración. Ellos a sus dioses, ¿verdad? De Baal y Acera. Y Elías al Dios de Israel, ¿verdad? Al Dios verdadero. Amén. Y qué curioso está esto. Ellos hicieron de todo y no descendió nada del cielo. Pero cuando hay un cristiano que se pone a la brecha, hace descender fuego del cielo. Dice, y aún los falsos profetas fueron consumidos por ese fuego. ¿Por qué razón? Porque cuando tú le adoras a Dios con un altar genuino, todo a tu alrededor cambia. Y todo lo que sea tiniebla tiene que esparcirse, deshacerse. Dice que la luz y las tinieblas no pueden prevalecer juntas. Amén. Y nosotros somos luz donde quiera que estamos. Dios me le bendiga a todos. Amén. Bueno, todavía tenemos un tiempo suficiente y quiero confirmar algo más de lo que inicié, ¿verdad? Acerca del reino. Porque cuando hablamos acerca del reino, ¿verdad? Si Jesús dijo que tenía que haber un arrepentimiento, es que es un paso que tiene que dar la gente. Amén. Porque mucha gente quiere vivir bajo el reino de Dios sin arrepentirse, quieren seguir haciendo lo mismo. Así es. O sea, y no pueden disfrutar plenamente del reino de Dios. Aún hay cristianos que llevan años con una raíz de amargura, Amén. con soberbia, ¿me entiendes? Y altivez, y no ese tipo de gente no van a poder nunca entrar ni ver el reino de Dios, ni disfrutar del reino de Dios. Amén. Por eso cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Él fue el que preparó el camino, ¿verdad? Para que cuando Jesús viniera, él tenía que ir preparando ya el terreno, ¿verdad? En este caso sería la gente, ¿no? Estoy hablando de tierra o el camino, se refería a los corazones de la gente, que algunos de ellos estaban endurecidos por causa del pecado, ¿verdad? Amén. Entonces tenían que tomar un acto de fe, de un verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista, en una de las, habla aquí exactamente en Lucas, ¿verdad? En el capítulo 3, cuando empieza a hablar acerca del reino de Dios, dice en el capítulo 3 de Lucas, dice, en el año 3 de versículo 1 adelante, dice, en el año 13º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Jehová a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y decía, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz de que clama en el desierto, dice, preparad el camino del Señor. Amén. Enderezar sus sendas. O sea, tiene que haber una preparación para entrar en un verdadero arrepentimiento. Tú tienes que empezar a preparar tu corazón, ¿verdad? Y tiene que haber un sincero arrepentimiento, aunque aquí todo lo que, desde Juan hasta Jesús empiezan a hablar prácticamente en parábolas, ¿verdad? Dice, vos de que preparar el camino, enderezar sus sendas. ¿Por qué enderezar sus sendas? Aquí dicen Proverbios, ¿verdad? Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, sus sendas, sus caminos parecen, ¿verdad? Que son derechos, pero no. Es triste, ¿verdad? No me acuerdo exactamente. Exactamente estuve en un funeral, varón, fíjese. En los que me están escuchando, estuve exactamente en un funeral el día del domingo, en la noche. Y estaba yo compartiendo con uno de los dolientes, ¿verdad? De los parientes de la persona que falleció. Y le digo, ¿y qué pasó con tal persona? Me dice, no sabía, tiene 2 años que murió. Y después, ¿y qué pasó con su hijo? Acaba de morir igual, o sea, tiene poco tiempo que murió. Ahora resulta que esta persona, ¿verdad? El joven, que estoy hablando de unos 40 años, pues estaba joven, ¿no? Era un adorador del amor. Y prácticamente estas personas piensan, ¿verdad? Que adorar a la muerte, que adorar a una imagen, piensan que es correcto, que están, y no, hermano, es un engaño del diablo. Hay que tener cuidado, porque hay caminos que al hombre le parecen, ellos piensan, ellos razonan que están en lo correcto y no saben que ¿cómo que crees que la muerte te va a dar vida? O sea, hay algo fundamental ahí, pastor, sí. Y me gustaría leerle unos versículos acá. A ver, sí. Mire, con respecto a lo que usted está hablando, dicen en el libro de los Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, aquí vemos que esto no es un asunto de que voy a estar jugando con la palabra de Dios. Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Tenemos que tener en cuenta eso. Amén. Porque no podemos jugar a ser cristianos y estar desobedeciendo a Dios constantemente cada 5 minutos y cayendo en ese estado, aún conociendo la palabra de Dios, lo que tengo que hacer correcto delante de Él, y haga lo malo. Y después justificar con que fui tentado con el diablo. No, porque para la tentación, para eso está la palabra. Y si crees que vas a caer, entonces, hermano, entra en ayuno. Exacto. Hay muchas formas, ¿verdad? Como decía Pablo ahí en Romanos capítulo 12, dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahí está hablando de un proceso de ayuno y de oración, ¿me entiendes? Dios nos está dando las armas para poder entrar en un proceso de regeneración, de restauración, ¿verdad? Si tú sientes de que eres débil a una adicción o algo, ¿verdad? Pues tienes que renunciar, número uno, arrepentirte de ese pecado y entrar, ¿verdad?, en un proceso de santificación a través del ayuno y la oración. Amén. La misma palabra te lo dice, trabaja en tu salvación. Tienes que trabajar. Si eres débil en un área, tienes que tratar de fortalecer en esa área. Exactamente. Y aquí Juan el Bautista está hablando acerca de enderezar eso, lo torcido, lo que está chueco, amén, lo que no, verá ese camino que te ha llevado a la perdición, por ejemplo, el camino de un alcohólico, ¿verdad? ¿Cuál es el final de un alcohólico, de un drogadicto? Muerte. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Renunciar y enderezarse, y decir, ya no más con esta adicción, buscar ayuda en el espíritu, porque, amén, porque en realidad yo estuve prácticamente 3 años y medio rehabilitando drogadictos, y en realidad no se trata tanto de terapias o tanto de, no, hermano, el problema de un alcohólico, un drogadicto es un problema espiritual. Algunos las personas que rehabilitan drogadictos dicen, no, es que es una enfermedad. Claro que es una enfermedad, pero espiritual, es un demonio, amén, son espíritus de hechicería, espíritus de brujería que le mandan a la gente para tenerlos atados al alcohol, ¿me explico? Más adelante voy a hablar acerca de esto, de la experiencia que tuve con los drogadictos. Pero sí, hermano, hay que enderezar, prácticamente enderezar y decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que tengo este problema, esta adicción, caigo constantemente en esto, ¿verdad? Pero quiero enderezarme y yo me arrepiento, reconozco que soy pecador, que tengo esta debilidad, ¿me explico? Como dice la Biblia, si más adelante nos damos cuenta del contexto, dice que vinieron unos soldados, ¿verdad?, a decirle, oye, ¿y ahora qué tengo que hacer? Dice, pues dejen de estar robando, ¿verdad? Y dejen de estar extorsionando a la gente. Entonces hay esos caminos, ¿verdad?, que te están llevando a la destrucción, porque la persona que roba, pues es un pecado. Dice la Biblia, no robarás, no matarás, ¿verdad? Son muchas cosas que sabemos que están mal y las seguimos practicando y aún estando en los caminos de Dios. Y ya lo que tenemos que renunciar. Amén. Y ya para terminar, dice más adelante, dice: vos que claman en el desierto, preparar el camino, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Cuando está hablando acerca de que todos se tienen que rebajar, dice, y se bajará todo monte. Hay mucha gente soberbia, altiva, ¿me entiendes? Aquí está hablando de las personas que están en un nivel, según ellos, ¿verdad?, económicamente, o son gente muy soberbia, altanera. Tienes que bajarte, hermano, tienes que humillarte, tienes que renunciar al ego, tienes que renunciar a la soberbia, porque dice que él mira de lejos al altivo, ¿me entiendes? Así es. Hay mucha gente que está en los caminos de Dios y son todavía soberbios y altivos, no quieren sujetarse, no quieren obedecer los principios y mandamientos que habla de Dios, quieren hacer las cosas a su manera. Amén. ¿Me entiendes? Y no, hermano, tenemos que tratar de enderezar lo torcido, de que eso se baje, la soberbia. Dice el que se humilla será exaltado, ¿me entiendes? Hay que bajarnos y reconocer que durante mucho tiempo fuimos soberbios, fuimos altaneros, ¿me explico? Y después dice, todo valle se reinará y se bajará todo monte. Hay que bajarnos, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Los caminos ásperos, hermanos, son los caminos de perdición, ásperos que son problemáticos, ¿verdad? Donde has vivido droga, alcohol, no sé, hermanos, adicciones, amargura,
venganza y tantos pecados que hay que venimos trayendo, ¿verdad? Antes de conocer la palabra de Dios, dice, esos caminos ásperos, allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Pero hay que dar esos pasos de fe, porque si no, Amén. no podemos entrar en el reino de Dios. Definitivamente hay que renunciar, hay que arrepentirnos y hay que creer. Amén. Hay que tener esas. Son 2 pasos, ¿verdad? Para poder entrar y ser parte del reino de Dios. Y a Nicodemo se lo dio muy claro, ¿verdad? Tenemos que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Para ver y para poder entrar en el reino Así de Dios. Amén. Así que, amada audiencia, ojalá que estos mensajes, ¿verdad?, que hemos predicado el día de hoy, aquí con el apóstol Reinier y un servidor, te haga reaccionar, podamos entrar en el reino de Dios. Recuerden que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, ¿verdad? Es gozo, es paz en el Espíritu Santo. Yo nunca había vivido tan feliz, a pesar de que crecí el Evangelio, ¿verdad? De niño, me acuerdo que de niño, pues cuando estabas niño, ¿verdad? Pues obedecías a todo lo que mi padre me decía. Yo viví en un ambiente muy lleno de bendición y de paz, porque mis padres fueron pastores. Pero ya cuando llegas en tu adolescencia, ya uno quiere hacer las cosas, ¿verdad? Ya no quieres obedecer. Y se mete uno en problemas graves, amado apóstol, por la rebeldía de querer, estando en un camino tan hermoso, ¿verdad?, bajo el reino de Dios, nos queremos salir, ¿verdad?, de esos caminos tan llenos de bendición, y después vienen los problemas tan graves que después dices, ¿para qué me salí? ¿Por qué dejé? Como el hijo pródigo, ¿no? Amén. Que estaba ahí comiendo algarrobas, ¿verdad?, mientras que todos sus hermanos estaban bajo la bendición. Amén. Amén. Entonces, amada audiencia, quizás ustedes hayan pasado por un proceso así, ¿verdad? O quizás tú estés batallando con una adicción, estés batallando con tu carácter, estás batallando, ¿verdad?, con una raíz de amargura. Definitivamente yo te invito para que hoy reacciones, para que hoy y te vuelvas a Dios, ya seas hombre o mujer, o seas padre o madre, ¿verdad? Y nos demos la oportunidad de poder disfrutar del reino de Dios. Si ha habido mucha injusticia en tu vida, ¿verdad? No has sido valorada como madre, no has sido valorado como hijo, como padre, como esposo, ¿verdad?, como un hijo de Dios. Hoy es el tiempo de reconocer y aceptar que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Hoy el reino de Dios se establece en los corazones que quieran de verdad arrepentirse y dejar ese camino torcido, esas sendas torcidas, y volverse a Dios y volverse a Jesús. Amén. Así que si hay alguien que quiera oración en esta preciosa tarde, ¿verdad?, vamos a tener un momento de oración por los enfermos, ¿verdad? Si usted tiene una necesidad, si algo que ha marcado nuestro ministerio ha sido la oración por los enfermos. Oramos por gente cautiva, por la brujería, hechicería, gente que está en fase terminal, gente que está cautiva, ¿verdad?, y que no pueden ser libres, que los atormentan en las noches, que tienen sueños de serpientes, que tienen sueños de que los persiguen, que son atormentados por demonios, ¿verdad? Pues solamente mande un mensaje y diga su nombre y estaremos orando por usted. Amén. Amén. Sí, queremos orar también por usted, toda aquella persona que se sienta despreciada, que se sienta abandonada, que se sienta como cuando eran niños, tal vez tus padres te dijeron que eres un bueno para nada, que nunca vas a llegar a hacer algo. Queremos orar por ti también, queremos orar por los enfermos, como bien decía el pastor, por todas aquellas personas que están pasando un proceso de adicción de cualquier tipo, aún por aquellos que también andan en malos pasos. Tal vez estás escuchando, estás viendo la transmisión. También queremos orar por ti para que Dios enderece tus caminos también. Yo recuerdo de donde Dios me sacó y me sacó de lugares tenebrosos y difíciles, ¿no? Y hay varios hermanos con testimonios poderosos que también Dios los sacó, pero todo fue producto de una oración de alguien que hizo por nosotros. Así que queremos, imbúyese, mande su petición de oración y aquí estamos los pastores para orar por usted. Amén. Pues vamos a empezar a orar. Si en un momento dado hay alguien que quiere una oración específica, ¿verdad?, ya sea de sanidad o de liberación o hacer una oración del pecador, ¿verdad?, reconociendo su situación que esté viviendo, ¿verdad?, pues nos los puede hacer saber. No importa que no sea en este momento, ¿verdad?, pueden mandar a cabina, ¿verdad?, sus peticiones, ¿verdad?, y no solamente tiene que ser nosotros, porque aquí constantemente se ora por la gente necesitada. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Así que vamos a orar, amado apóstol, amada pastora José Elvira. Vamos a ponernos en una actitud de oración y quizás algunos no lo hacen quizás por pena, ¿verdad?, pero aquí no se trata, ¿verdad?, de avergonzar a nadie. Vamos a orar. Si usted tiene una petición allá, guárdela en su corazón, y si quiere usted mandar su nombre, pues con gusto. Vamos a orar, apóstol. Amén.
Padre, estamos ante tu presencia, Sí, Señor, en Señor. estas horas de la tarde, Sí, mi desde Dios. aquí, desde la cabina, Señor, de esta radio, Sí, Señor. Señor, fuente de vida, Sí, Padre. 100.1, Padre, bendecimos a la Sí, audiencia, bendecimos, Padre, a los que nos Sí, están Padre escuchando a Santo, través de Dios. esta radio, papito lindo, Sí, Señor. los oyentes, los radioescuchas Sí, que están Dios. en este momento sintonizando esta frecuencia, Señor, Sí, que tu Señor. misericordia los alcance, entra, Señor, Padre. establece tu reino en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, Señor, de Sí, Cancún y cualquier otro lugar que nos estén escuchando, Sí, Señor. Dios. Declaramos que el reino de Dios se establece, Dios Sí, mío. Padre. Atamos, reprendemos todo espíritu de brujería, Sí, Señor, hechicería, Padre sombra de Santo, muerte, sí, Señor. adicción al alcohol, a las drogas. Sí, Padre. Señor mío, toda cautividad del diablo que tenga cautiva, toda venda mágica, Señor, Sí, Señor. sea quebrantada en el poderoso nombre de Padre, Jesús. Y le en el ordenamos nombre al de Jesús, diablo, a Señor. Satanás, que suelta Sí, las Padre. almas. Hoy lo vi, Satanás, suelta En el las nombre de almas. Jesús. Suelta a los niños, suelta a Sí, los Señor. jóvenes, suelta a los adultos. Sí, Y Padre. toda cautividad y todo espíritu Sí, de, Señor. de duda, de incredulidad, toda venda mágica se En el nombre de cae Jesús, hoy. Señor. Todo espíritu Sí, sordo y Dios. mudo, Padre, se abren los En el oídos nombre de para Jesús, escuchar la Señor. voz de Dios, Padre. Bendecimos, Dios mío, Sí, Señor. en este momento a la ciudad de Cancún. Bendecimos a Señor, los que nos Padre están Santo, escuchando en el nombre y que de la Jesús. gracia y el favor de Dios esté sobre tu pueblo, Sí, Padre. Señor. Aún a la iglesia de Cristo, Sí, Señor. Señor. Declaramos, Padre, que nos unimos Sí, Señor. como un solo hombre, como un cuerpo que Señor. somos en Cristo. Atamos, reprendemos todo espíritu de pleito, Sí, de Padre. división, de hipocresía en la iglesia Sí, de Dios. Cristo. Y declaramos, Padre, que Sí, llegó el Señor. tiempo de Dios para un gran avivamiento, que En los nombre de cielos se Jesús, abren Señor. y que la gloria postrera es mayor que la primera, Señor. y todas las personas enfermas, Señor, Sí, que nos están Dios. escuchando son sanadas en el nombre Sí, Señor. poderoso de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Bendecimos Dios. en el nombre de Jesús a toda la audiencia. Y como les dije hace rato, era si en un momento de última hora alguien que quiera una oración de fe, lo puede mandar a cabina. Y de todas maneras, aunque no estemos en frecuencia, pero estaremos orando en nuestra iglesia. Tenemos un programa de oración, apóstol, Amén. de ayuno de oración. De hecho, estamos ahorita en un programa intenso de ayuno. De hecho, diario tenemos un programa de oración a través de un boletín donde hay peticiones en buzón, se ora diario por los enfermos, se ora diario por las familias, por los matrimonios, se ora por la ciudad de Cancún. Estamos orando también por nuestra nación, por las autoridades y todas las personas que están en este momento pasando por una gran necesidad. Nuestro deber es estar orando, porque la oración tiene poder. Amén. Amén. Dice la Biblia allá en Santiago 5 del 14 al 18, dice, si hay algún enfermo, oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe, dice, sanará al enfermo, y Así si es. hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Bendecimos a la audiencia, amados radio oyentes, radio escucha que nos están escuchando, ya sea cristiano o no. Hoy es el tiempo de Dios. El reino de Dios se ha acercado y Dios quiere librarte de cosas terribles que están viniendo a la tierra. Los bendecimos de una manera sobrenatural Amén. desde esta radio Fuente de Vida 100.1. En el nombre de Jesús. Amén. No te pierdas nuestra próxima emisión. Síguenos sintonizando en tu estación favorita, Radio Fuente de Vida 100.1.